Pero bien, lo que le decía es de que ¿cómo se llama? Incluso creo que ahí está el aviso que dice que es solamente ¿cómo se llama? Para estudiantes que tienen examen diferido. La vez pasada les dije que no se preocuparan cuando vieran ahí en plataforma exámenes y todo eso. Si usted ya lo hizo, pues no hay problema. Son para estudiantes que han solicitado diferidos. De hecho, están programados creo que para el 31 de octubre. Los estudiantes a ellos ya les di la contraseña, se las di con anterioridad porque si no se me iba a olvidar. Y ahí la tienen ya ellos la contraseña para hacer el examen. Es nada más para ellos. Bien, la clase que quedó pendiente la vez pasada, y por lo tanto lo vamos a dar así rapidito las primeras diapositivas que habíamos visto, se refería a poliploidía, en donde vemos que poli es mucho y ploidía se refiere a juegos de cromosomas. ¿Qué significa esto? Bueno, la imagen que tenemos de fondo nos muestra ahí que dice haploide, diploide, triploide y tetraploide. Y nos menciona ahí que haploide es N, diploide es 2N, y aquí voy a parar. Hemos hablado hasta este momento sobre haploides y sobre diploides. De tal manera que ya no son términos que nos deberían de parecer raros o extraños. Sabemos, por ejemplo, que diploide, haploide es la constitución que tienen los gametos. Por ejemplo, en el caso de los humanos, los óvulos y los espermatozoides tienen 23 cromosomas, por lo tanto, nada más tienen un juego de cromosomas. Sin embargo, diploide es aquel que ya tiene los dos juegos de cromosomas completos. ¿Dónde está eso? Por ejemplo, en las células somáticas, las células del hígado, las células del estómago, todas esas células tienen el doble juego de cromosomas. Como he dicho, el juego de cromosomas completo es lo correcto. El juego de cromosomas completo. Por eso B12N. Quiere decir, en el caso de los humanos, 46 cromosomas. Pero resulta que como la naturaleza es tan variada, hay casos en los que existe no un juego, sino que 3 juegos de cromosomas. Y a eso se le conoce como triploide. Y hay otros casos en los que existen hasta 4 juegos de cromosomas. Y entonces vamos a hablar de tetraploides. Y al conjunto de todos esos fenómenos se le da el nombre de poliploidía. Es decir, la presencia de 2 o más juegos de cromosomas. Entonces quiere decir que hay individuos 2N, 3N, 4N. Entonces, por todo eso, porque hay más de un juego de cromosomas, más de dos o más juegos de cromosomas, entonces a eso lo vamos a llamar poliploidía. Los eucariontes, que ya sabemos que somos todos los seres vivos que tenemos células 2N, todos los animales tenemos 2N, todas las plantas tenemos 2N, pero también hay organismos que no tienen 2N, que son N, por ejemplo, las bacterias. Pero en el caso de los eucariotas, o sea, los que tenemos 2N, somos la gran mayoría de seres sobre la Tierra. Pero también hay algunos que son 3N y hay otros que son 4N. Lo que pasa es de que en ellos el juego completo de cromosomas sufrió problemas al momento de la división celular, ya sea en la forma de mitosis o en la forma de meiosis. Por eso de ahí surgió el término poliploidía. Un segundo. Bien, entonces de ahí surgió el término poliploidía. Entonces, voy a definir de forma más relajada el término poliploidía, y es el incremento del tamaño del genoma causado por la presencia de uno o más juegos adicionales de cromosomas, obviamente dentro de las células de un organismo. Se incrementa el tamaño del genoma del individuo. ¿Por qué se incrementa? Porque hay más juegos, hay uno o más juegos adicionales de cromosomas. Si la dotación cromosómica normal de un individuo está compuesto por varios genomios, entonces ese individuo es poliploide. ¿Y qué significa genomio? Porque aquí estamos hablando, estamos metiendo el término genomio. ¿Qué significa genomio? Es una serie completa
de cada uno de los cromosomas diferentes característicos de cada especie. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿cuál es el genoma de los humanos? 46 cromosomas o 23 cromosomas. ¿Cuál es el genoma de los humanos? 46 cromosomas o 23 cromosomas. ¿Alguien responde? 23. No. Dice como dice, una serie completa de cada uno de los, correcto, una serie completa de cada uno de los cromosomas diferentes característicos de cada especie, serie completa. 23 no es serie completa, 23 es nada más un juego de cromosomas. Los dos juegos de cromosomas hacen 46. Eso de la poliploidía está ¿cómo se llama? En plantas, pero también es en animales, pero es más común en las plantas. Ahí vemos un listado de algunas de esas plantas en las cuales podemos encontrarlo. Hay otras más. Ahora, en los animales están en algunos invertebrados y en el caso de los vertebrados está en las salamandras, en los peces también se encuentra, no en todos, pero sí en algunos peces, en algunos sapos, en algunos lagartos, y hay todavía sí una especie ya de mamífero que también se da ese fenómeno de poliploidía. Aquí habla de invertebrados. ¿Cuál es la diferencia entre invertebrados y vertebrados? Aprovechando cultura general. Que no debe ser tan cultura general porque ustedes ya llevaron biología. ¿Cuál es la diferencia entre vertebrados e invertebrados? Un ingeniero agrónomo, un ingeniero industrial tiene que saber eso. ¿Cuál es la diferencia? Que esto tiene que ver con genética, pero quiero nada más probar cómo andan ahí. ¿Cuál es la diferencia entre invertebrados y vertebrados? Uno tiene esqueleto y otro no. Uno tiene esqueleto y otro no. Muy bien. Ahora me podría decir un ejemplo de invertebrado. Los vertebrados son los que tienen un esqueleto. Uno. Correcto, los vertebrados tienen esqueleto y los invertebrados no. Ahora me podrían dar un ejemplo de un invertebrado. Sería una lombriz. Una lombriz, muy bien. Gracias. Tenemos dos tipos importantes de poliploidía. La denominada autopoliploidía. En este caso de la autopoliploidía, todos los conjuntos de cromosomas o todos los huevos cromosómicos son de la misma especie. Por lo tanto, todos los genomas tienen que ser iguales. Y de la autopoliploidía se presentan dos fenómenos, los autotetraploides y los autotriploides, que ya veremos a qué se refiere. Y el otro gran tipo importante de poliploidía es la alopoliploidía. En este caso, los conjuntos de cromosomas pertenecen a dos o más especies. Entonces, dentro de los dos casos de poliploidía tenemos la autopoliploidía y la alopoliploidía. La diferencia está en que la autopoliploidía se refiere a cromosomas de la misma especie. Y en el caso de la alopoliploidía son cromosomas que se mezclan, pero son de dos o más especies. Y aquí ya no es la misma especie. Aquí son dos o más especies que están mezclando sus cromosomas. Y resulta que dentro del caso de la autopoliploidía vemos individuos que son autotetraploides e individuos que son autotriploides. Empecemos por estudiar, bueno, aquí en la holopoliploidía se refiere a que son genomios no iguales, y son genomios no iguales porque son de especies diferentes. Empecemos por estudiar a los autopoliploides. Autopoliploides va a significar que todos los genomios son de la misma especie. Y entonces, iniciemos por los autopoliploides, que son organismos que tienen 3 o más juegos de cromosomas homólogos. 3 o más juegos de cromosomas homólogos. Vean. Aquí
vamos a tratar de entender este gráfico para que comprendamos hacia dónde vamos. Primero, pongámonos claro con esto. Por hiploide ya dijimos más de 2 genomios. 2N significa un número de cromosómico en las células somáticas. Por ejemplo, en el caso de los humanos, 2N es igual a 46. Y N es el número cromosómico de los gametos. En el caso de los humanos, N es igual a 23, que son los gametos que están en óvulos y en espermatozoides. Pero hay una letra acá que se llama la X. Y esta X representa el número básico de cromosomas de un genoma. Veamos este caso de un individuo que tiene un 16 cromosomas. En este caso, vemos 2 filas de cromosomas. Como vemos 2 filas de cromosomas, entonces este individuo es 2N, estos N. Y 2N va a ser igual a multiplicar 2, y aquí dice 8. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a 8. Multiplicamos 2 por 8 y eso nos da 16. Significa que en este caso 2N es igual a 16 y N es igual a 8. Pero tenemos que 2N es igual a 2X. 2 por las 2 juegos de cromosomas. Pero X representa el número básico de cromosomas, que en este caso igual es a 8. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 8. Y por lo tanto, 2N es igual a 2X y 2X es igual a 16. Es lo que tenemos acá. Ahora hay que ver este caso, en el cual se resulta que ya no tenemos solo un juego de cromosomas, como está aquí, un 2N, sino que aquí tenemos 1, 2, 3, 4. En este caso particular, 2N va a ser igual a 2 por 16. Vea usted por qué 2N va a ser igual a mejor dicho, ¿por qué cree usted que aquí N es igual a 16? ¿Por qué cree acá usted que aquí N es igual a 16? Revise y me dice por qué N es igual a 16. Porque es el doble. ¿Es el doble de qué? ¿Por qué N es igual a 16? Si no lo entiende ahí, véalo acá. ¿Por qué N aquí es igual a 8? Dependiendo de la casilla que esté en los cromosomas, porque hasta la casilla 4 hay 16 cromosomas. Y en la otra, hasta la casilla 2 hay, no, hasta la casilla, bueno, no sé. Bueno, veámoslo de esta manera. Fíjense que 2N es el número de cromosomas en las células somáticas. Volvamos al caso de los humanos. En nuestro caso, 2N es igual a 46. Pero N es el número de cromosomas en los gametos, que en nuestro caso va a ser igual a 23. Entonces, en este caso, tenemos nosotros que N es igual a 8. Si usted cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá va a contar otra vez 8. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 8. En cada fila hay 8. Entonces, N es la mitad del juego de cromosomas. Y como aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, la mitad es 8. Por lo tanto, N es igual a 8. Y 2N ya sabemos que sería en este caso 16. Ahora, en este caso particular, vemos que 2N y cambia la cosa. Porque 2N es igual a 2 por 16. ¿Por qué por 16?
Porque aquí hay dos juegos de cromosomas. Mire, este es un juego de cromosomas. Esto que estoy marcando aquí, mire, estos pares que vienen acá es un juego de cromosomas. Y este es otro juego de cromosomas. Son dos juegos de cromosomas. Entonces, en total, son 4 juegos de cromosomas, quiero decir. 1, 2, 3, 4. Aquí son 2 juegos de cromosomas. Entonces, estos están apareados porque van a ser 2N y estos van a estar apareados porque también van a ser 2N. Entonces, aquí, si usted se fija, si multiplicamos todo esto, nos va a dar 32. 8 por 4, 32. Pero la mitad de 32 es 16. En este caso, tenemos que si multiplicamos 2 por 8, 16. Pero la mitad de 16 va a ser 8. En este caso, 32. La mitad de 16, perdón, la mitad de 32 va a ser 16. Por lo tanto, n es igual a 32. ¿Me comprendió o lo vuelvo a explicar? Vuelvo a explicarle, porfa. Muy bien. Vuelvo a explicar. Ahorita, fíjense bien. Acá tenemos, si usted suma todo esto, le va a dar 16. Súmelo, por favor. Sume desde acá hasta acá. Súmelo, por favor, y le va a dar 16. Dame cuenta. Ya le dio, ¿verdad? Le dio 16. Ahora, usted automáticamente, no nos compliquemos la vida. Usted automáticamente sabe que la mitad de 16 es 8. Y entonces, si este es 2n, entonces 2n va a ser igual a 16. Entonces, n obligatoriamente tiene que ser igual a 8. Por lo tanto, aquí n va a ser 8. Ahora, veamos este otro caso. Sume todos estos, por favor. Y le va a dar 32, ¿verdad? Le ha dado 32, ustedes suman todos estos. La mitad de 32, ¿cuánto es? 16. Entonces, 2n es 32. Entonces, n tiene que ser 16. Ahí en la puerta de hoja. Porque es la mitad del juego completo de 2n. Entonces, n va a ser igual a 16. Ahora vamos al caso de las x. Como hay 2 filas, entonces vamos a poner 2. Pero el número básico es 8. Cuente de aquí hasta acá y le va a dar 8. Uno, pero puse esta banda aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, en este caso particular, ya no vamos a decir 2 como acá, sino que vamos a decir 4. ¿Por qué 4? Porque son 1, 2, 3, 4. 4 filas. Por eso vamos a hablar de 4. ¿Y el número básico cuánto es? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a 8. Entonces, 2n tiene que ser igual a 4x, y 4x tiene que ser igual a 32. Revíselo, por favor. ¿Comprendido o dígame dónde no entiende? Comprendido. Bueno, gracias. Ahora, ¿por qué se da la autopoliploidía? Porque se dan errores. Errores durante la separación de los cromosomas, ya sea durante la mitosis o durante la meiosis. Y eso da lugar a juegos adicionales de cromosomas. En realidad se trata de derivados de un solo diploide. Y esos diploides se multiplican sus cromosomas. Por ejemplo, usted un solo juego de diploides y después aparecen muchos más. Entonces, en realidad se da por problemas de mitosis y de meiosis. Y de ahí aparecen los casos de autotetraploides y de autotriploides. El caso de los autotetraploides, tetra significa 4, entonces aquí vamos a hablar de 4, son individuos 4N. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una no disyunción de todos los cromosomas. ¿Qué significa disyunción? Separación. Lo que pasa es que yo les pongo este término acá porque es el que ocupan en la literatura, pero esto significa separación. No se vaya a complicar usted. Disyunción significa separación. Y se dice la no disyunción, quiere decir la no separación de todos los cromosomas de un embrión 2N precoz. Recuerde usted que los cromosomas durante ¿cómo se llama? La mitosis, los cromosomas se separan, se dividen, pero después se separan, no quedan juntos.
y en este caso quedan juntos, en caso de embriones precoces. Y eso, ¿por qué quedan juntos? Porque no hay división celular y entonces eso produce un individuo autotetraploide. Veámoslo cómo sucede. Aquí tenemos un juego de cromosomas pintado de rojo y otro pintado de azul. Es una célula diploide. Si esta, dígame, 2N, ¿a qué es igual? ¿A qué número es igual 2N acá? En esta célula. 2N es igual a ¿cuánto? Me dicen, por favor, ¿a cuánto es igual 2N acá? ¿A cuánto es igual 2N acá? A 4. ¿Y a cuánto es igual N? 2. Gracias, a 2, exactamente. Entonces, se va a replicar. Y aquí se replican, quiere decir que se duplican los cromosomas, se separan las cromátides, pero no hay disyunción, porque no hay división celular. La célula no se dividió. No se dividió. Y entonces, como no se dividió, lo ideal acá hubiese sido que esta célula se dividiera. ¿De acuerdo? Pero no se dividió. Entonces la célula queda autotetraploide. Entonces, ¿por qué tetraploide? Porque mire, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 4? Porque cada par es un juego. Este es un juego, este es otro juego, este es otro juego y este es otro juego. ¿Me dice usted a cuánto es 2N acá? Igual, en este caso la célula, ¿cuánto es 2N? ¿A cuánto es 2N igual acá? ¿Me dice, por favor? 8. 2N, digo yo. ¿A cuánto es igual 2N? 2, 4, 6 o 7, tiene razón, 8. Y N va a ser igual acá, ¿a cuánto? Si habría caso de N. Pero no estamos hablando de N, pero supongamos a cuánto sería igual N acá. 4. Exacto. Muy bien, gracias. Vamos a ver quién. 4. Exacto, vamos a ver quién entró por ahí. Alguien viene demasiado tarde. Y se trata de Ricardo Antonio Ayala Carrillo. Bueno. Muy bien. Esto se da durante la mitosis. Así que no lo olvide. Autotetraploides, mitosis. Ahora, fíjense bien. Hay plantas tetraploides que surgen si errores en la separación de los cromosomas durante la meiosis, aquí vamos a hablar de meiosis, producen un óvulo y un espermatozoide diploides. Y entonces esos se unen a los dos gametos y forman un individuo autotetraploide. Entonces, veámoslo. Aquí está 2N, en la planta diploide. Puede formar error durante la meiosis, entonces estos errores conducen a que los gametos sean siempre 2N. Y entonces el individuo que nazca va a ser 4N. Esta también es otra forma de llegar a un individuo tetraploide. Solo que en este caso no se va a llamar autotetraploide. En este caso simplemente se va a llamar tetraploide. ¿Por qué en aquel caso se llama autotetraploide? Porque es la misma célula la que no se dividió. Pero en este caso son los gametos los que van 2N. Y entonces al unirse forman un individuo 4N. Por eso en este caso estamos hablando de un tetraploide. Distingue esto, ¿por qué aquí se llama autotetraploide? ¿Y por qué aquí simplemente tetraploide? Distingue eso. ¿O no lo distingue? No. Se distingue, va, excelente. Ahora hablaremos de autotriploide. Cuando se habla de autotriploidía, nos estamos refiriendo a meiosis. Entonces no pierda de vista eso. Autotetraploides o tetraploides o autotetraploides, quiero decir, son de mitosis. Autotriploides son de meiosis. ¿Qué sucede durante la meiosis para que se dé este fenómeno? Aquí tenemos una célula diploide, se replica, igualmente no se separa. Y entonces resulta que los gametos no se separan, entonces los cromosomas no se separan. Entonces resulta que durante la meiosis vamos a tener estos 2N. Pero uno de estos 2N es fecundado por un gameto normal.
Supongamos que este sea un óvulo, 2N, y va a llegar un espermatozoide normal, es decir, un N, 2 más 1, 3. Y entonces en este caso estamos hablando de un triploide. ¿Se comprendió esto? Parece que no. Bien, nuevamente lo voy a explicar. Meiosis, autotriploidía. ¿Qué sucede? Se da la replicación. Significa replicación, que se duplican los cromosomas. Fíjense aquí, cada cromosoma forma su cromátide y entonces ya están completos los cromosomas. Pero no se separan estos cromosomas. Y durante la meiosis, unos quedan de un lado y el otro quedan del otro lado. Pero 2N debieron de haber quedado N, porque durante la meiosis los cromosomas se reducen a la mitad. En el caso anterior vimos que se reunía un gameto 2N con otro gameto 2N, por decir, un óvulo 2N con un espermatozoide 2N y nos daba un individuo tetraploide. Pero en este caso lo vamos a considerar de la siguiente manera. Vamos a considerar en este caso que un óvulo podría ser, o un espermatozoide podría ser, en todo caso serían 2N, que se van a unir a otro gameto, pero ese otro gameto va a ser N. O sea, 1. N es como si dijéramos 1N, porque solamente es una N. Entonces, 2N más N nos va a dar un individuo 3N. ¿Comprende la diferencia entre autotriploide y tetraploide? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo voy a decir y usted me dice. Si yo digo que se une un espermatozoide 2N con un óvulo 2N, ese individuo va a ser tetraploide o autotriploide. Lo vamos a escribir, pues. Lo vamos a escribir en el chat para que tenga espacio para contestar. Y no me está saliendo el chat. No me está saliendo y no sé dónde está. Y mejor así lo dejo. Vamos a borrar esto. Vamos, ahí se lo dejo. No me está saliendo el chat. Así que, dígame usted, lo voy a decir así oral entonces. Un espermatozoide 2N con un óvulo 2N forman un individuo autotriploide o un individuo tetraploide. Repito, un espermatozoide 2N se une a un óvulo 2N y ahí va a resultar un individuo tetraploide o autotriploide. Tetraploide. Muy bien. Y si un espermatozoide Tetraploide. N, muy bien, excelente. Si un espermatozoide N se une a un óvulo 2N, va a surgir un individuo Autotetraploide. autotriploide. Tetra no, sino que autotriploide. Muy bien. Fíjense que aunque si los gametos diploides y haploides se juntaran para producir una planta triploide con 3 o más conjuntos de cromosomas, esta planta lo más seguro es que va a ser estéril. ¿Por qué razón? Porque sus 3 conjuntos de cromosomas no van a poder formar pares que sean de manera adecuada durante la meiosis. Así es que la planta que resulta 3N es inviable, o sea, es estéril. Cuando les decimos la planta, porque esto casi no se da en animales, se da más que todo en plantas. Y aquí lo estamos viendo más detenidamente. Esta es una planta diploide. Entró en su proceso normal de meiosis y formó óvulos y formó espermatozoides haploides. Esto es normal. Aquí hay anormalidad. Porque partimos de una 4N, sacamos 2N y estos 2N. Entonces, de esta 4N van a salir óvulos y espermatozoides 2N. Entonces, N más 2N nos va a dar 3N. Y esa es una planta triploide. Esa es estéril. Ahora analicemos la meiosis de un autotriploide. En las células 2N, 2 cromosomas homólogos se aparean y se alinean durante la meiosis. Es lo normal, ¿verdad? En cambio, en las 3N, los cromosomas homólogos son 3 y el azar se encargará del destino del tercero. La segregación al azar
creará gametos entonces que van a ser desequilibrados. Es decir, un gameto va a llevar 2 y el otro solamente va a llevar un cromosoma. Cuando el gameto desequilibrado se fusiona con uno normal o con otro desequilibrado, el cigoto contendrá cantidades diferentes de los 4 tipos de cromosomas. Se genera entonces una dosis génica desequilibrada, que puede incluso en algunos casos ser letal. Significa que en algunos casos la planta puede no sobrevivir. Por esa razón es que no producen una descendencia viable, es decir, que las semillas son estériles. Este es un resumen del caso de una planta, de una célula, perdón, triploide, y los diferentes circunstancias o eventos opciones que se pueden dar. Por ejemplo, en el primer caso hablamos de 2 cromosomas homólogos que se aparean mientras que el otro queda al azar. Observe usted. Ve aquí perdón. Ve usted que aquí son 3 pares de cromosomas, pero quedan 2 de un lado y el otro quedó del otro lado. Entonces ya en la división aquí quedan 2 y aquí queda 1. Estas se siguen dividiendo, entonces esta nos va a dar gametos 2N y esta nos va a dar gametos N. Y en este otro caso particular igual. Esta nos va a dar aquí y estas quedan con 2 acá. Y esta que está más loca todavía, porque imaginen que en este caso todas se fueron para una célula y la otra se quedó sin cromosoma. Entonces esta no tiene cromosomas, todas se fueron para un lado, entonces aquí quedan 3 en cada uno. Pero estos desórdenes se pueden dar si no hay una separación adecuada de cromosomas. Separación, ya dije, es lo mismo que disyunción. Pues fíjense que eso de la esterilidad en las plantas es aprovechado en la agricultura, ¿va? Por ejemplo, las naranjas sin semilla y la sandía, mejor dicho, la sandía sin semillas son aprovechadas a circunstancias en la agricultura. En nuestro país, el consumo de sandías sin semilla no es tan popular, pero en los Estados Unidos y en Europa, sí, ¿verdad? La raza blanca ya no quiere ni siquiera quitarle las semillas a la sandía, sino que ya quieren que la sandía le llegue sin semilla. Y entonces los países que siembran sandía para exportar saben perfectamente que esa sandía no debe de llevar semillas. Entonces, para ello, pues aquí se hacen los cruces. Veamos cómo se obtienen las sandías sin semilla. El caso de una sandía con semillas, ¿cómo es? Tenemos un parental hembra y tenemos un parental macho. El óvulo es N y el polen es N. Este es el caso de las sandías normales. Como resultado nos van a dar semillas 2N. N más N, semillas 2N. Esto es lo normal. Pero en el caso de las sandías sin semillas, que se caracterizan por tener esta coloración y estas rayas, entonces tenemos al parental hembra, que es 4N, y en parental macho es 2N. Entonces, cuando esta parental hembra entra en meiosis, sus óvulos van a tener 2N, la mitad que es de la célula madre, aquí es 4, aquí es 2. Y en los machos van a ser N, lo normal. Entonces, tenemos acá que 2N más N nos va a dar semillas 3N. Revise, por favor. Ese mismo fenómeno se da en las uvas, ¿verdad? Las uvas verdecitas. Desconozco si en las uvas también, pero se da un montón de plantas. Es posible. Ahora, quiero que observe esto. Observe esto. Ahora, si ya vio eso, ahora veamos esto. Muy despacio. No voy a hablar yo, no que usted vaya deduciendo.
Muy bien. Nada más era para que tuviera, tu cerebro se preparara para lo que vamos a hablar. Yo entiendo que todo eso no lo va a entender por el momento usted. Por ejemplo, aquí dice colquico, ¿y eso qué es? Que es lo mismo que colchicina. Ya vamos a hablar de eso. Aquí dice colchicina. De aquí la sacan de una planta que se llama colquico. Entonces, esta colchicina ya vamos a ver qué es, para qué funciona. En todo caso, al final de la presentación, ahí está un glosario y ahí está qué significa colchicina. Bueno, derecho a lo siguiente. Usted es ingeniero y entonces ustedes lo van a poner a que obtenga sandías sin semilla. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que buscar plantas diploides 2N y a estas usted las va a someter a un proceso para aplicarles colchicina. Es una sustancia química, un fungicida, pero lo que van a ver ustedes lo que hace esa colchicina. Al final lo tienen en el glosario y ahí se los dejo de tarea para que lean el glosario. Y no lean el glosario, ahí está en el glosario, que es lo que hace la colchicina. El hecho es de que le echan esta sustancia y entonces de diploide pasa a tetraploide. Esta sigue siendo diploide. Y como es diploide, entonces va a formar, digamos que este es el macho entonces va a formar espermatozoides haploides, es decir, con el número de cromosomas reducidos a la mitad. Pero como ahora el óvulo lo hemos convertido en 4N, las células, las ovogonias, las hemos convertido en 4N, entonces los óvulos van a ser diploides, pero diploides significa 2N, porque aquí es 4N, aquí va a ser 2N, porque se va a reducir a la mitad. Entonces, este haploide se va a unir a este diploide y nos va a formar un triploide. N más 2N nos va a formar un triploide. Pero ¿qué anda haciendo esta abeja acá? Porque aquí ya unimos al polen con el óvulo. Ya está formado el embrión. Y entonces, ¿para qué queremos abejas? ¿Y para qué queremos abejas que nos anden tirando polen 2N? Porque las abejas lo que van pasando de planta en planta son el polen. Entonces, resulta que este 2N, este polen llega acá porque se necesita para que el polen tiene sustancias que permiten que madure el ovario, es decir, que se forme la sandía. Ahora quiero que lo vea otra vez y tal vez recuerda lo que yo le expliqué. Desde un principio, vaya viéndolo desde un principio. Muy bien. ¿Algún voluntario que quiera iniciar acá explicándonos esto, por favor? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Alguna chica o algún chico que quiera explicarnos este fenómeno? Nadie. Sandrita, ¿serías tan amable, Sandrita? Luisito, peor, Luisito, en el chat lo voy a explicar, Luisito. Ajá. Bueno, aquí está con la segunda explicación. Usted quiere fabricar o producir sandías sin semilla. ¿Cómo se hace ese volado? Bueno, va a tomar una planta femenina, le va a aplicar a las flores, le va a aplicar ahí una sustancia que se llama colchicina. Y entonces esto va a hacer que hayan problemas allí durante la separación de los cromosomas y entonces los individuos se van a volver tetraploides. Entonces, en el otro caso, usted va a dejar el macho normal, no le va a aplicar nada, va a dejar que produzca espermatozoides, entonces esos espermatozoides van a ser N. Como él es 2N, entonces la mitad N. Pero en la hembra, las ovogonias, aquí serían las espermatogonias que van a formar espermatozoides N. En este caso, las ovogonias, como ya se convirtieron en 4N, ahora van a formar óvulos, pero 2N. Entonces, ahora va a unir usted. Va a unir usted este polen con este óvulo. Tome en cuenta que el polen es N. Tome en cuenta que
el óvulo ahora es 2N. Como resultado va a tener individuo que es 3N, o sea, triploide. Pero resulta que este individuo triploide que ha formado el embrión necesita todavía de polen 2N. ¿Para qué quiere ese polen 2N? Porque ese polen 2N lleva sustancias que le van a ayudar a que se forme el fruto. Y el vehículo para que lleve el polen son las abejitas. Muy bien. ¿Quién explica? Un valiente o una valiente ahí que tienen miedo de explicar, tienen miedo de equivocarse. ¿Alguien que explique? ¿Quién quiere? Déjame miedoso, bicho. Al que va entrando vamos a poner a explicar. Hombre. En serio, ¿quién va a hablar ahí? Ronald Alexander. Y Ronald Alexander está viniendo a clase, pero nunca la he visto en examen. Ronald, buenos días. Don Ronald, buenos días. Los controles, don Ronald, buenos días. Nunca lo he visto en los exámenes ni nada por ahí, pero bien. Bueno. Bueno, supongo que entendieron porque nadie dice que ha entendido o no ha entendido esto. ¿Lo vuelvo a explicar o qué? ¿Me dicen, por favor? ¿Se entendió? Vuelva a explicar, por favor. Perfecto, no hay problema, démosle. Vamos a dejar que pase ahí el de los plátanos. El chavo ya pasó quizás, para mí. Un segundo. Ah, limón persi cuando vendiendo eso. 15 por $1. Bajo eso. Tranquilos, pues entonces lo vamos a explicar de nuevo porque esto es muy importante. Imagínense que usted está en el campo y le dicen, ajá, ingeniero, ajá, ingeniera, le llaman. Yo quiero producir semillas sin sandías. Sí, al revés, va, sandías sin semilla. ¿Qué hago? O semillas sin sandías. No, le va a decir usted sandías sin semilla. ¿Qué hago? Y usted como ingeniero, ¿qué le va a decir? Bueno, usted le tiene que decir que para ello tiene que hacer un proceso, incluso que tiene que usar unas sustancias que se conoce como colchicina. ¿Y para qué la va a ocupar? Bueno, en primer lugar, esa colchicina la voy a ocupar nada más en los óvulos, no, o mejor dicho, en las células que se van a transformar en óvulos, en ovogonias. Es decir, voy a hacer uso de flores femeninas. Les voy a aplicar colchicina. ¿Y qué quiero hacer yo con eso? Quiero que se trastorne el proceso de meiosis. ¿Y para qué quiero que se trastorne el proceso de meiosis? Para que esta planta, que originalmente era 2N, o sea, normal, la voy a hacer anormal. La voy a convertir en de diploide, la voy a convertir en tetraploide. Es decir, 4 juegos de cromosomas. ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque quiero que ella, cuando produzca sus óvulos, sean 2N, no sean N, sino que sean 2N. ¿Y por qué van a ser 2N? Porque como le dupliqué sus juegos de cromosomas, ahora ella no es 2N, ahora es 4N. Entonces, siendo 4N, sus ¿cómo se llama? Sus sus óvulos, perdón, ya no van a ser N, sino que van a ser 2N, porque van a ser la mitad de esto. Eso es lo que quiero. Vamos a ir por partes. ¿Por dónde ingeniero va a empezar usted? O ingeniero o ingeniera, le están preguntando. En serio, se lo están preguntando. ¿Qué va a responder? Imagínense que alguien le está preguntando eso. Ya no es cuestión de que le están diciendo qué va a hacer. Tiene que responder. ¿Qué va a decir, ingeniero? ¿Qué va a decir, ingeniera? ¿Por dónde va a empezar, ingeniero? ¿Por dónde va a empezar, ingeniera? ¿Alguien que hable? ¿O van a guardar silencio? No creo. Bueno, hable. Si me dicen que quieren una sandía sin semilla, por ejemplo, tengo que, digamos, agarrar, digamos, una flor femenina de la sandía.
Ante eso, tengo que aplicarle un químico, que es la colchicina. Me he fijado que aquí dice que es la que inhibe la división celular. Exacto. Entonces, ante ese químico me va a dar, digamos, un tetraploide 4N. Eso es lo que necesito para después obtener un diploide 2N, la mitad de 4N. Que son los gametos, que son los óvulos. O sea, lo que usted realmente quiere es obtener óvulos diploides, óvulos anormales, porque estos ya no son óvulos normales, sino que son óvulos anormales. Eso quiere usted. Vaya, muy bien. Tal vez nos apaga el micrófono, por favor. Vaya. Entonces, ya obtuvo los óvulos anormales, que son los N. Y ahora, bueno, esta planta están ahí cultivadas, están florecitas. Entonces, estas células sexuales femeninas está en su ovario, tiene óvulos anormales 2N. Y a estas va a llegar polen normal. Quiere decir que usted va a tener surcos con plantas hembras y surcos con plantas machos. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Si usted las quiere hembras, vuelve el macho. Si las quiere macho, vuelve la hembra. Eso sí es. Entonces, usted en esta línea va a tener hembras, les ha cortado el órgano sexual masculino, y aquí va a tener macho. Va a polinizar. Lo puede hacer usted directamente por medio de abejas o como quiera que sea, pero usted va a polinizar. Y entonces, estos son normales. ¿Por qué son normales? Porque aquí usted no anduvo echando colchicina, no anduvo echando nada, dejó que se formaran los espermatozoides normales. Porque ahora, ¿cuál es la locura que usted quiere? Quiere que se una un haploide con un diploide y forme un triploide. ¿Y por qué diablos quiero formar un triploide? Quiero formar un triploide porque en triploides los individuos son inviables. Es decir, no forman semillas. Y si acaso son bien poquitas, bastante poquitas. Y las que forman son como las del pepino, blanditas. Y yo quiero que la sandía así sea porque a los gringos así les gusta y a ellos se las quiero meter cara. Entonces, aquí tengo ya el individuo triploide, no tiene semillas y me salió de ser este enrelado. Pero ¿por qué veo aquí a una abeja y por qué veo aquí diploide? Porque resulta que voy a buscar también que hayan plantas con polen diploide, porque necesito ese polen para que llegue a este embrión y este polen va a llevar sustancias que va a contribuir a que se desarrolle el fruto. Y así es como se obtienen las semillas sin sandía. Vamos a hablar un poquito más. Una sandía sin semillas no es más que una sandía estéril, que resulta de cruzar dos plantas cuyo juego de cromosomas es incompatible. Las triploides son fruto de plantas estériles 3N, que resultan de cruzar una planta diploide normal con una tetraploide. Si usted ve, esta es una diploide normal y esta es una tetraploide. El tetraploide se usa como parental femenino y el diploide como masculino. El tetraploide produce solo del 5 al 10% de semilla que una haploide. Por lo tanto, el costo de la semilla es bien alto, es bastante caro. Las líneas tetraploides son desarrolladas normalmente mediante el tratamiento de plantas diploides con un producto químico que ya dijimos que era la colchicina, que ya el compañero ahí mencionó para qué sirve. En todo caso, aquí está al final en el rosario. Las plantas triploides estériles no producen semillas verdaderas, son semillas blanditas y se comen junto con el fruto, así como cuando uno está comiendo pepino. Pero ¿cómo se desarrolla el fruto? El cuajado y el engorde del fruto depende de reguladores del crecimiento que están presentes en el polen y también de embriones de las semillas que están en desarrollo dentro del fruto. Entonces, las flores de sandía triploides no producen polen viable.
en cantidad suficiente para inducir cuajado y desarrollo de frutos. Por lo tanto, deben intercalarse sandías diploides polinizadoras con sandías diploides para proporcionar polen adicional. Normalmente una polinizadora se ocupa una planta polinizadora por cada 2 o 3 diploides. Entonces, probablemente esté la duda que qué anda haciendo esta vez acá, entonces ya lo vimos. Ya lo vimos de que acá se necesita este polen, porque el polen lleva sustancias que ayudan al desarrollo del fruto. Es decir, ese polen ya no va a polinizar, sino que ese polen se va a ocupar la parte que él contiene que ayuda a que se desarrolle el fruto. La variedad diploide polinizadora ideal produce polen en un extendido periodo de tiempo. No compite con variedades diploides, produce frutos tan blandos que se aplastan al caminar y no sirven, ¿verdad? Entonces, esta variedad diploide, por ejemplo, esta acá, no es para producir frutos. Se siembra, pero no para que produzca frutos, sino que nada más para que genere polen, y ese polen se ocupa para acá. Por los frutos que produce esta no funciona. Y aquí está nuevamente el esquema por si lo quiere ver después cuando ya esté repasando la clase o el video. Ahí lo puede ver de nuevo para que vea cómo se da este fenómeno. Y nada más por curiosidad, resulta que por ahí hay unos cuadros en unos museos de Italia del siglo XVII. A un pintor se le ocurrió hacer ahí un dibujo sobre diferentes tipos de frutas. Y mire cómo eran las sandías en el siglo XVII. Ahorita estamos en el XXI. Así eran las sandías antes. Y el hombre mire cómo la ha venido transformando, de hacer cruces. Estas eran las sandías que consumieron en esos tiempos. Ahora las sandías son totalmente diferentes de tantos cruces que se ha hecho. Y así con muchas variedades de plantas. Hablaremos sobre alopoliploidía, que se trata de derivados de un híbrido entre dos diploides. Estos se originan por la hibridación entre dos especies diferentes. Aquí estamos hablando que son dos especies diferentes. Y el poliploide porta cromosomas de 2 o más especies. Las especies que se cruzan son lo suficientemente relacionadas, eso sí. Es decir, no vamos en el campo no se cruzan, por ejemplo, un palo de tamarindo con una mata de maíz, sino que son especies bastante relacionadas. Por ejemplo, en el campo a veces cuando se siembra a la par pepino con pipián o con ayote, se dan esos fenómenos. Que de repente aparecen ahí frutos que uno no se los espera. Son plantas bien cercanas, ¿verdad? Y entonces se puede dar ese fenómeno. Estoy hablando a nivel natural. Y aquí tenemos una explicación sobre la alopoliploidía y la causa de una hibridación interespecífica. Vamos punto por punto. En el primer caso estamos hablando de la hibridación entre dos especies diploides, que son 2N igual 6, producen un individuo con 6 cromosomas no homólogos. Acá estamos hibridación entre dos especies diploides 2N igual 6, que produce un híbrido con 6 cromosomas, pero no van a ser homólogos porque son de diferentes especies. No se aparean ni se segregan. Y eso conduce a que se produzcan gametos desequilibrados. Gametos desequilibrados quiere decir que en uno van a haber más cromosomas que en el otro. Por ejemplo, en este caso hay 4 y en este caso hay 2. Y entonces, la no disyunción al comienzo de una división celular resulta esto. Un alotetraploide. 4N igual a 12. Suplica 4N igual a 12. De 6 pasó a 12. Y entonces de aquí se forman gametos 6 y 6. Si los cromosomas de ambas especies no aparean, entonces será fértil. Alotetraploide, o sea, un anfidiploide. Tenemos por lo tanto acá se forman gametos con igual número de cromosomas y pareciera como que si fueran de la misma especie que se ha dividido. En ese caso estamos hablando de alopoliploidía, dos especies diferentes que se han juntado. Ahora veamos qué sucede a nivel de laboratorio. Por ejemplo, a nivel de laboratorio se puede hacer esto. Se sacan células de diferentes hojas, como las que ustedes están viendo acá,
Luego se aíslan los protoplastos y se unen esos protoplastos. Y entonces se da una diferenciación y como resultado vemos un anfidiploide, es decir, una planta con características de sus padres, porque se unieron los protoplastos. Aquí lo pueden leer ustedes, en qué significa, lo vamos a poner más de cerca para que lo vean. Vea usted, esta hoja es de una planta diferente a la hoja que representa a esta planta. Entonces usted aísla las células, aísla los protoplastos y los une. Y entonces al unirlo va a formar células híbridas somáticas. Usted ve que acá en esta célula ya hay cromosomas anaranjados y cromosomas azules, se unieron. Y al unirse entonces, en los individuos nuevos ya van a ser diferentes, ni se van a parecer al padre ni a la madre, pero sí van a tener características de ambos. Y se trata de dos individuos de especies diferentes. Eso se puede hacer entonces a nivel de laboratorio. Ahora, si gusta, lea esto. Entonces, acá estamos frente al caso de mezclar cromosomas de dos especies diferentes. Anteriormente hablábamos que eran la misma especie, en cambio aquí son dos especies completamente diferentes. A nivel aleatorio también se puede hacer. Y esto viene siendo lo mismo que anteriormente, solo que el dibujo quizás es más explicativo. Véalo. Bueno, ahora el caso del trigo, del que hacemos el pan. ¿De dónde viene ese trigo? Fíjate que ese trigo ha venido del cruce de un montón de variedades. Por ejemplo, del trigo el con una planta silvestre y después se formó un híbrido que se llamó trigo Enmer, que se cruzó con otra planta silvestre y de ahí viene el trigo harinero. Entonces, cuando estemos comiendo pan, esa harina que se hizo ese pan proviene de una planta que resulta de la mezcla de una serie de cromosomas entre especies diferentes. Es decir, esa planta de trigo que conocemos es el resultado de la mezcla de cromosomas entre especies diferentes. No es que el trigo haya nacido como tal en la evolución, vaya que está la planta de trigo, sino que eso ha venido cambiando desde el cruce entre especies similares hasta formarse la planta de trigo. Y este es el caso de alguien por ahí que hizo un experimento que quiso juntar, más bien lo hizo, ¿verdad? Características de un rábano con un repollo. Y al final le salió que la planta tenía las hojas de rábano y las raíces del repollo. Y le salió esta planta. Entonces, se pueden hacer esos experimentos. Se pueden hacer experimentos de mezclar ustedes células de una planta con otra planta y al final puede tener este tipo de individuos que son no viables, en el sentido que no se reproducen, no se siguen reproduciendo porque son estériles, pero sí se pueden obtener individuos nuevos. Vamos a este ejercicio. La especie A tiene 2n igual a 14 y la especie B tiene 2n igual a 20. Enumere todos los posibles números de cromosomas que pueden hallarse en los siguientes individuos. Un autotriploide de la especie A. Ella es heterogénea. 14. La especie A. Queremos sacar un autotriploide de la especie A. ¿Cuáles serían los resultados? Para guiarnos, voy a dar la respuesta de eso. 3 por 7, 21. Triploide, ¿verdad? 3 filas de 7.
para un triploide de la especie A, siendo ella 14, entonces 14, la mitad de 14 es 7, entonces 3 filas de 7 harían un autotriploide, porque y 3 por 7 va a ser igual a 21. Ahora veamos el otro caso, un autotetraploide de la especie B, B2N igual a 20, entonces saquemos un autotetraploide de la especie B. ¿Cómo sería? 4 por 10. 4 por 10, exacto. Ahora veamos un alotetraploide formado por las especies A y B. Se va a unir a un B. ¿Cómo sería ese alotetraploide? Veamos. Puede ser 21 y 10. 21 serían 1, 2, 3 de 7. Más 1 de 10, entonces serían 4. 3 de 7 y 1 de 10. Tetra. Recuerda que vamos buscando el tetraploide. ¿Cuál podría ser el otro? ¿Cuál podría ser otro? Recuerde, 21 de 10 significa que aquí hay 3 filas y aquí hay una en la 10, entonces 3 más 1, 4. A los tetraploides. Dígame otro. Serían 2 de 7 y 2 de 10. 7 y 7, 14, 10 y 10, un 20. 2 de 7 y 2 de 20 harían 4. ¿Cuál podría ser otra? ¿Cuál podría ser otra? $7.30. Vaya, por si no habían entendido, aquí está. Lo vamos a poner en alto para que lo vean. Vean. Como es alotetraploide, usted tiene que saber que tiene que tener 4 juegos de cromosomas. Si le pone 21 y 10, 21 lo puede dividir en 3 de 7. Porque acuérdese que la especie esa tiene para resolver esto, tiene que resolver, no olvidar esto, que 2n es igual a 14, que la especie A es 14 y que la especie B es 20. Entonces, siendo la especie A 14, 2n igual a 14, entonces n va a ser igual a 7. Y siendo la especie B igual a 20, entonces 2n va a ser igual a 10. Y si le están diciendo que forme un alotetraploide, entonces usted puede poner 2 filas de 7 y 2 de 10. Perdón, 3 filas de 7 y 1 de 10. ¿Por qué 3 filas de 7? Porque en 3 filas de 7, si usted ve aquí puse yo 21, le está diciendo que va a colocar 3 filas de 7 y 1 de 10. Y en este caso va a colocar 2 filas de 7 y 2 de 10. 2 de 7 y 2 de 10. Y en este caso va a colocar 3 de 7 y, perdón, 1 de 7 y 3 de 10. 1 de 7 y 3 de 10. Vamos a ver. ¿Entendieron esto? ¿Entendieron eso, jóvenes? Niños, niñas, ingenieros, ingenieras, ¿entendieron eso? Bueno, si no dicen ni sí ni no, voy a asumir que sí entendieron y voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Entendieron? A la 1, a las 2 y a las 3. Paso a la siguiente diapositiva. Ejemplos de poliploidía en plantas cultivadas: patatas, o sea, la papa, banana, cacahuate, tabaco, algodón, trigo, cebada, azúcar, fresa. Son algunos ejemplos, hay más. Y aquí están los glosarios. Aquí usted puede leer qué significa la colchicina. Después lo lee usted. Bien, son las
A ver. 9:38. Vamos a dar un pequeño receso de 10 minutos. Sobre todo quiero cortar esta presentación porque así bajamos fácil.